Dios les bendiga a todos. Le doy las gracias. Vamos a estar un momentito de pie. Vamos a orar al Señor. Vamos a entregarle el ministerio de la palabra a quien es el maestro por excelencia, al que me enseña los secretos de la Biblia, y el que va a hacer que usted entienda esto. Aleluya. Bendito Dios, te doy gracias por la oportunidad de impartir la enseñanza. Aleluya, Jesús. Permite que sean iluminados los ojos del entendimiento, que el Señor derrame espíritu de sabiduría y entendimiento, porque lo que voy a enseñar es crucial y fue elemental en la iglesia primitiva. Le doy gracias a Dios por su palabra, y que toda la enseñanza que yo pueda dar venga por causa de Dios y no de mí. Se lo pedimos al Señor en el bendito nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuando la visión para este nuevo año, que es lo que ha puesto Dios en nuestro corazón, las cosas primeras cumplieron su función. Estamos ante el establecimiento de cosas nuevas y su manifestación. Uno de estos retos es, o los retos de construir, seguir construyendo bajo los principios de la unción y bajo principios apostólicos, y llevar a la iglesia a la dimensión que Dios quiere en esta nueva etapa. Y es evidentemente llevarlo a la madurez espiritual a todos los creyentes y establecerla en la dimensión en la cual Dios la estableció, por encima de todo principado o potestad. Necesitamos entonces conocer los principios apostólicos establecidos por Jesús el día de su ascensión. Amén. Que es el establecimiento y de estos principios. Yo represento una generación que he visto cómo Dios ha restaurado la oficina 4:11 de Efesios. Represento una generación que he visto cómo se restauró el ministerio del pastor. Llevó 10 años. El ministerio de evangelistas, 10 años. Luego el ministerio consecutivamente, pastores, maestros. Pero los dos últimos en ser restaurados fue el ministerio profético en los años 80 y el ministerio apostólico en el año 90. Es necesario que yo haga esta introducción porque usted forma parte de una iglesia que ha sido llamada a crecer y a entender los principios del reino. Ahora, el propósito de Dios para este nuevo tiempo en la visión es que la iglesia alcance no solo la madurez espiritual, sino que alcance unos principios elementales establecidos por Jesús. Número uno, que llegue el pleno conocimiento, que llegue a la unidad de la fe, madurez espiritual. Se habla de equipar y edificar la iglesia. Equipar y edificar ¿qué? A los santos para la obra del ministerio. Pero también que llegue la iglesia al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice Efesios 4:12-13. Jamás Dios dijo que la iglesia era pentecostal, anglicana, luterana, etc. Eso no fue lo que él le dijo a Pedro. Y es sobre esta declaración profética, sobre esta revelación del Padre, yo establezco mi iglesia. Y además digo, ninguna fuerza de las tinieblas, ni aun las puertas del Hades que se pudiesen abrir, prevalecerán contra mi iglesia.
Jesús dice, perdón, la palabra por revelación al apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando leemos Efesios 6, nos damos cuenta, del verso 10 en adelante, nos damos cuenta que hay toda una dimensión espiritual, la cual es revelada a Pablo, que está en parte del misterio escondido por siglos, y ve el orden jerárquico de principados, potestades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, detrás de todo esto, el Señor Jesucristo estableció a su iglesia con poder y autoridad para confrontar las tinieblas y dar continuidad al plan de naciones de Dios y dar cumplimiento al mandato de ir hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Efesios capítulo 4, verso 8. Yo necesito saber dónde yo estoy parado en el mundo espiritual, en la dimensión espiritual. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los dones son necesarios, y ya lo vamos a ver, en el establecimiento de una iglesia robusta, que tenga la capacidad y discernimiento espiritual, donde sus miembros desarrollen los dones espirituales, los domata, que son los ministerios, y fluir en las funciones de Dios. No es función del pastor, es que Jesús entregó dones a los hombres antes de ascender. La Biblia enseña que las cosas que no se ven son de índole eterna y las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pero las reveladas, dice la Biblia, por allá en Deuteronomio 29, para nuestros hijos, para ellos y para siempre. Y esto nos va a permitir comprender esta introducción, lo que Jesús hizo y la dimensión del establecimiento de estos dones de ascensión, para darle sustento jurídico y poder a la iglesia para culminar la obra. Le dio dones a los hombres. Ahora, algo que tiene el libro de Job muy interesante, no sé si alguna vez usted lo ha leído, pero el libro de Job me dice algo. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. O sea, que usted tiene un espíritu que usted entiende, usted recibió la capacidad. Y había una conexión del espíritu del hombre con el espíritu de Dios, lo cual fue cortado, ¿dónde? En el huerto del Edén. Entonces Job está diciendo, sí, hay ciertamente en el hombre, en el ser humano, un espíritu. Y donde el soplo del eterno, del omnipotente, le hace que entienda. Esto es profundo. Espero que usted me pueda entender, porque al final lo vamos a impartir. La Biblia enseña entonces en 1 Corintios 12:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino por el espíritu. Esto es tan importante, la dimensión del espíritu. Es tan importante para Dios que se restituya la conexión del espíritu. Porque en Hebreos 9:27, perdón, Hebreos 4:12, había una conexión entre el alma y el espíritu no regenerado, el cual una vez que venimos a Cristo es cortado esa conexión del espíritu, para que no haya conexión con el mundo espiritual. Eso está en Job 32:8 para lo que escribe. Ahora, solo por el Espíritu Santo son develados a nuestro espíritu estos profundos secretos y profundidades espirituales. Porque cuando yo veo todo lo que Pablo habla en los Efesios, en los Colosenses,
o habla en Tesalonicenses, o en Apocalipsis Juan, nos damos cuenta que va más allá de nuestra salvación. Los 4 evangelios hablan de salvación, redención, justificación y vida eterna. Pero el establecimiento de la iglesia y del pueblo de Dios requiere conocimiento espiritual, porque hay una demanda sobre la iglesia y yo soy la iglesia. Yo no mando a ángeles o serafines, querubines o arcángeles a hacer nuestro trabajo. Ahora entonces hay una dimensión espiritual que desconocemos. Cosas que antes nadie conoció, Dios van a ser reveladas por Dios en nuestro espíritu. Ahora, fíjese, la Biblia enseña una verdad espiritual, que los principios espirituales nos permiten comprender las cosas espirituales. Diga conmigo, los principios espirituales nos permiten comprender las cosas espirituales. Por eso puedo entender un apóstol, puedo entender a un profeta, puedo discernir la diferencia entre un pastor, un evangelista y un maestro, y diferenciarlo de la unción del apóstol y del profeta. Porque no es lo mismo un don del Espíritu que un domata, que es un ministerio. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros que nos dice la Biblia? Que el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Un juego de palabras, no. Que hay cosas en el mundo espiritual que forman parte del espíritu. Ahí lo dice la lámina. El espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero aunque sea espiritual por naturaleza, lo espiritual del nuevo nacimiento y del creyente es otra cosa. Es un conocimiento por revelación y por iluminación. Porque a Pablo le fue revelado el secreto, pero nosotros necesitamos la iluminación. Por eso Pablo escribe: que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, que sean alumbrados los lomos de vuestro entendimiento. Y la Biblia dice: es necesario que seamos capaces de comprender lo alto, lo bajo, lo largo y lo profundo de Dios. A través de Pablo a los Corintios, a sus cartas, nos revelan tantas cosas profundas del Espíritu. Porque era una iglesia donde abundaban mucho los dones espirituales. Y había que instruir, corregir, enseñarlos el dogma de fe correctamente, para comenzar a quitar todo aquello que estaba fuera del control de la revelación que Dios tenía para la iglesia. Sí, los dones espirituales son manifestaciones propias del creyente cuando acepta a Cristo. Y no necesitamos que usted se le ponga la mano para que reciba el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Pues un gran problema es que todo el mundo quiere hablar en lengua. Y yo tengo ya 2 meses hablando de 1 Corintios 14, 3 días a la semana. Estoy enseñando sobre los dones espirituales. Y el viernes pasado fue muy especial porque el mover de los dones espirituales de revelación fue espectacular. O sea, hubo tanta revelación y una activación de estos dones en personas que están madurando estos dones espirituales. Ahora, a lo que yo voy a llegar en la enseñanza es lo que dice el apóstol Pablo en respecto a la ignorancia de los dones espirituales. Primeramente, hermanos, necesitamos entender que nuestro espíritu es la parte más profunda, incorpórea, intangible e invisible de nuestro ser. Eso lo recibimos de Dios. Pero en nuestro espíritu, a diferencia de nuestra alma, tenemos la intuición, la comunión y la conciencia. Y algo interesante es que existe una simbiosis, una correlación, una interacción, una conexión espiritual entre mi espíritu y el Espíritu de Dios. Y esta conexión nos permite contactar a Dios. Por eso Jesús dijo en Juan 4:
La hora es y la hora viene, o la hora viene y la hora es. Que Dios busca adoradores, verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Porque la restauración del espíritu, mi comunicación con el Espíritu de Dios es vital. Porque eso fue lo que se me estableció en el huerto de Edén. Ahora, hay una esfera espiritual y el apóstol Pablo me dice, hermano, en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, fíjense como dice el hermanos, porque él mismo es edificado por la manifestación de los dones espirituales. Él mismo lo dice en 1 Corintios 14. Yo pudiese gloriarme de que hablo más lengua que todos ustedes, oh corintios, pero mejor me sirve es profetizar. Entonces dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Cuántos aquí, si pudiese hacer una encuesta, levántame la mano, por favor, si usted conoce algo de los dones espirituales? El que no lo conozca, levante la mano. Por favor, no se avergüencen. No, lo que quiero es sentar la base jurídica de lo que dice Pablo. Hay un desconocimiento total de los dones espirituales. Más allá que si soy salvo o no, las arras de nuestra herencia dadas en Efesios 1:13 nos habilitan para recibir todas las bendiciones espirituales. ¿O por qué cree usted que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Para qué? Entonces hay un gran desconocimiento espiritual, lo que hace que una iglesia no tenga poder, porque el mismo espíritu que también está en usted puede ir a un hospital y ahora a un enfermo tiene que sanarlo, dice Santiago, pero tiene que ir al hospital. Pablo recalca que la ignorancia o el desconocimiento de la existencia e importancia de los dones espirituales se reflejará en la vida espiritual de la iglesia. Un día me dijo mi abogado, un conocido, un muy famoso amigo, me dijo, ¿sabes? Lo más importante de la ley no es lo que tú lees, es la letra chiquita. En ese renglón está lo que te atrapa. Y por lo general no lo leemos. Cuando usted hace una póliza de seguro, los que hemos hecho póliza de seguro, sabemos que hay un artículo, ¿verdad que sí? Con un asterisco muchas veces en letra chiquita, que es donde la compañía de seguro se va a agarrar a la hora de indemnizarnos. Ahora, hay un beneficio de los dones espirituales y yo debo anhelarlo, señores. Ahora, Efesios 4:7 establece un principio espiritual sine qua non. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Voy a tratar de delinear con claridad un proceso que tiene que llevarme a mí no a hablar en lenguas. No, eso no es importante. Porque el capítulo 12, 22 y 23, por allá 24 de 1 Corintios 14, dice que las lenguas son señal para los incrédulos, mas la profecía es señal para los creyentes. A mí me interesa más la profecía que el hablar en lengua, porque el hablar en lengua, el verso 3 de ese capítulo dice que yo hablo misterios con Dios. Ahora mi espíritu puede hablar misterios, aunque yo no lo entienda. Sin embargo, el mismo capítulo 14 dice, si tú quieres, puedes hablar en lengua y pedir la interpretación a Dios. Eso es sobrenatural. Tengo su atención, ¿verdad que sí? Está bueno, ¿verdad? En lo que yo termine de predicar, usted lo puede ver en internet. Ahora, hay realidades espirituales que solo serán reveladas por el Espíritu Santo. Y los dones fueron dados por el Señor Jesucristo en su ascensión. ¿Para qué? Fíjese, mire la acción que eso conlleva. No solamente trajo los dones, trajo aparejado unción y dones espirituales. Esa impartición, le doy dones a los hombres. Ahora reciban unción, poder, autoridad y dones ministeriales, dones de poder y dones de revelación. Ahora, mi pregunta pudiese ser, ¿cuántos de aquí tienen dones espirituales que se le están moviendo? Levante la mano, levántelo.
porque eso hay que corregirlo. Por si acaso hay una interpretación privada de lo que Dios me está diciendo por el Espíritu, porque es un don, pero no sé manejarlo. Y necesito que alguien, yo he conversado con algunas personas que han llegado aquí y dicen, wow, yo pensé que estaba loco o loca, porque yo le llegaba al pastor y le decía estas cosas y me decía que si yo estaba loco, que eso no puede ser. Llegaron aquí y la profeta le dijo, no, si tienes un don espiritual. Tú ves demonios. Bienvenida al mundo del reino. Puedes ver a través del don de discernimiento de espíritu. Que yo escucho una voz que me habla. Bienvenido al mundo, porque tienes un discernimiento de espíritu. Puedes ver, escuchar, discernir muchas cosas. Que yo puedo ver con los ojos abiertos en los dos planos. Perfecto, bienvenido al mundo de los dones espirituales. O sea, tú no estás loco. Pueden ver ángeles en el culto. Amén, en la adoración. Amén. ¿Quién ha visto a los ángeles cuando están en la adoración, en el culto? ¿Cuántos lo han visto? Mucha gente lo ha visto. Pero también hay demonios. Y no hay edad para eso, ¿sabe? Ahora, en Pentecostés ocurrió algo sensacional, sobrenatural. Allí fue inaugurada la dispensación del Espíritu y la era de la iglesia. Y la iglesia es la responsable de enseñar, impartir y activar los dones del Espíritu. ¿Cuál función? Para perfeccionar y capacitar a los santos para la obra del ministerio, no a los creyentes. Hermano, usted necesita dones espirituales para ser diga conmigo, ser perfeccionado. Usted es casi una obra perfecta de Dios. Yo pienso que sí, porque usted es una nueva criatura con el nuevo nacimiento. Lo que hay ahora es que equiparlos para la obra, perfeccionarlo para la obra del ministerio. Usted no vino aquí, usted no vino a una iglesia para estar sentado 20 años allí. Usted está llamado para ser adorador, ser servidor. Mire, ayudar con los equipos, ayudarnos allá con el equipo de televisión, ayudarnos con el ministerio de los niños. Usted tiene que ser perfeccionado para la obra del ministerio. Usted no nació para estar en una silla, alabado sea Dios. Fuimos llamados, capacitados y vamos a ser perfeccionados para alcanzar, la plenitud de un varón perfecto conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Cuando yo entiendo eso, digo, no, Señor, gracias a Dios. Mire, yo tengo 40 años en este negocio del reino de los cielos, aprendiendo de todo. Pero ya yo, antes de cumplir el año, en la iglesia donde yo, había más de 5.500 personas sentadas. Y allí fui escogido. Me levantaron. Aprende ahora. Trabaja. Hasta el día de hoy. Y sin saber mucho. En una Semana Santa, hoy, 2, 3, sí, más o menos como hoy, hace 40 años, Dios me habló por primera vez. A los poquitos días me bautizó con su Espíritu Santo. Y menos de un mes me habló del llamado de naciones para los cuales fui convocado. Fui llamado, fui preparado, fui equipado en una época pentecostal. Aprender lo apostólico y lo profético no fue fácil, porque eso no se enseñaba hasta el año 2000. Por eso había que restaurar los 5 ministerios desde el año 50 hasta el año 2000. Porque el único que podía hacer milagros era el evangelista. ¿Y qué dice el libro de los Hechos 2? Señales y maravillas y prodigios eran hechas de mano de los apóstoles. Y si algo me ha acompañado siempre, es el ministerio de señales y milagros. No tengo que demostrarle nada a nadie. Yo sé lo que Dios me habló. Pero Dios me ungió. Fue como apóstol en el siglo XXI, para que la unción apostólica y profética del llamado fuese establecida en la restauración plena de la oficina 4:11 de Efesios,
que la unción apostólica, profética, evangelística y todo, que pueda fluir de mí hacia mis pastores, mis líderes, hijos espirituales, no sea la unción del siglo pasado, sino la unción de restauración. Ahora, es importante, iglesia, que usted pueda entender, líderes, pastores, todo el mundo, y los que nos ven por televisión ahorita, es que es importante que entendamos la relación entre los dones espirituales y la gracia de Dios, a fin de contrarrestar todo cuestionamiento que pueda haber o existir acerca de la vigencia de los dones espirituales. Mire, existe una teoría, se llama cesacionismo y continuismo. La intención de la teoría del cesacionismo dice que los dones espirituales cesaron con el último apóstol Juan, en el año 100. Entonces dígame, ¿por qué yo hablo en lenguas? ¿Por qué veo el mundo espiritual? ¿Por qué? Porque hay gente en este ministerio que están desarrollando los dones espirituales, los dones magisteriales, los dones de interpretación del Espíritu. Entonces es muy controvertido porque Pablo, cuando dice, hermanos, yo no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, es que su carta a Pablo se está dando cuenta que los corintios hablaban muchas lenguas, ponía mucho énfasis en el hablar en lenguas, pero no en los dones espirituales. Y entonces, como yo enseñé la semana pasada en Efesios, como no había una iglesia constituida, dogmáticamente, muchos daban por cierto que ciertas cosas eran dones espirituales, o hacían énfasis en otro, lo cual traía muchísimos problemas. Y Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, porque estos son dones que vienen por el Espíritu, no por algo aprendido. Ni siquiera pueden ser considerados que provienen de algún don natural. El don de enseñanza, usted puede ser maestro graduado en la Universidad Central de Venezuela, pero usted, para ser maestro de la palabra, tiene que ser un don espiritual. Porque usted tiene que entender este libro negro, conocérselo de pe a pe, como decimos los venezolanos. Yo me conozco esta Biblia de pe a pe y sé dónde tengo la marca, todo. O sea, tengo mi relación con mi Biblia, no con mi teléfono. Ahora, hay una relación entre los dones espirituales y la gracia de Dios. No ha cesado, bíblicamente no han cesado. ¿Por qué no han cesado los dones espirituales? Número uno, porque no han cumplido su propósito. Y además dice la Biblia que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Hay un problema con esta interpretación. Es una interpretación espuria que han hecho algunas personas y algunas teorías, porque han interpretado de forma incorrecta y paralelamente utilizando dos versículos bíblicos, que es uno de ellos importante que lo podamos entender, y es que 1 Corintios 13:8 dice que no ignoremos, ¿verdad que sí? 1 Corintios 13:8, voy a leer la versión internacional, que dice: porque el amor jamás se extinguirá, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Cuando usted interpreta mal la palabra de un apóstol, si usted no es exégeta, un erudito en griego o en hebreo, ¿cómo usted puede interpretar tan arbitrariamente el contenido para el cual fue revelado por el Espíritu Santo y cuestionar la sabiduría del Espíritu Santo cuando Él dijo para qué son los dones? Y entonces, paralelamente, entendemos que por el desconocimiento algunos le han puesto fecha de caducidad a los dones espirituales.
Una cosa es 1 Corintios 13. Va a haber un día así, cuando se cumpla el propósito para el cual Jesucristo en los días de su ascensión dejó los dones. Mientras no lleguemos a la unidad de la fe, mientras no alcancemos la estatura de un varón conforme a Cristo, mientras no cumplamos los principios de Efesios 4, 12, 14, porque ese es el establecimiento de la casa apostólica de Efesios 4, 11, los dones de ascensión. Mientras no se cumpla, que la iglesia llegue a ser lo que Jesús dijo en Mateo 16, 18, los dones permanecerán porque son necesarios. Y dice la Biblia, utilizo un paralelismo, dice que el hijo de iniquidad, el inicuo, no podrá ser manifestado si primero no viene la apostasía. Y no puede ser manifestado el hijo de iniquidad hasta que sea quitado lo que le impide su manifestación. Aló. Toda gente para que lee Biblia, la gente que lee Biblia me puede entender. Ahora, entonces, eso que se acabaron los dones, eso está muy mal interpretado. Son teorías espurias. No son de gente pues verdaderamente capacitada. De hecho, Westcott y Hort hicieron algo por allá por el 1870 por allá. Y ellos tradujeron lo que daría vida a la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Y hoy, cuando la que hacía esta Biblia, Sonnensan, creo que se llama, compraron los derechos de la nueva versión internacional y agarraron la Biblia y le quitaron 7.500 versículos. Compre la nueva Biblia internacional y se dará cuenta que cosas como 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos escribieron, porque esta es una versión que yo tengo que manejar con cuidado, porque lamentablemente primera de Juan 5 dice: 3 son los que dan testimonio, 3 son los que dan testimonio. Esta es una Biblia muy buena, ojo, pero yo tengo que conocer que aquí dice 3 son los que dan testimonio. ¿Quiénes y dónde? Porque en el griego original con y en el hebreo dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice a dónde dan testimonio. Ya yo he predicado sobre eso. Mire, lo que significa es traerle el rema espiritual a la palabra. Luego dice, y los 3 están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. Pero ya va, esto es en la tierra. ¿Y qué pasa con lo del cielo, que es lo que verdaderamente establece estos principios? Westcott y Hort entonces hicieron algo espurio y vendieron esto a gente que hacía Biblia, dejando atrás la interpretación de la versión King James, Rey Santiago, la Septuaginta o la 70. Y entonces, si yo no conozco la Biblia, ¿cómo yo sé descubrir lo que está malo aquí? He enseñado exegética, apologética. Falta hacer el seminario de apologética, en el cual voy a hablar de Westcott y Hort. Hemos hablado de hermenéutica, hemos hablado de varios cursos. Hemos enseñado teología, pero es necesario que entendamos lo que es la apología, apologética. Y allí voy a hablar de Westcott y Hort, quienes introdujeron una versión espuria del Nuevo Testamento. Y si usted no conoce Biblia, entonces Pablo dice: estos son los problemas de la iglesia cuando se está fundando, se está creando. Yo no me puedo sacar del marco escritural. No quiero que ignoréis, porque la ignorancia. Y algo que me decía mi abogado, que hice el comentario hace rato, lo voy a concluir. Él decía: ¿sabes? El desconocimiento de la ley no te hace exento del castigo.
El desconocimiento de los dones espirituales no me hace exento entonces de caer en estas trivialidades exegéticas. Si yo no entiendo Biblia, no entiendo algo de teología, entonces alguien me puede venir como los testigos de Jehová y decirme: sabes, el infierno es en la tierra y tú no puedes ir al cielo. ¿Por qué? 148,000 testigos de Jehová ya ocuparon ese puesto, y además Jesucristo es un ser creado y el Espíritu Santo es el que prende los bombillos, es la luz. Y un día le dije a una mujer, una vecina, le dije: y para eso usted me hace perder mi tiempo, para decirme que no tengo derecho a la vida eterna, que el infierno es en la tierra. Por eso, cuando usted entiende los principios de Carlos Taze Russell, Rutherford y North, quienes establecieron la versión Nuevo Mundo, y ahí transversaron no solamente Colosenses, Tesalonicenses, sino que todo el Nuevo Testamento. ¿O usted no ha leído la Biblia de los mormones, donde el mayor peso no descansa en la Biblia de ellos, sino en el libro del Mormón o la perla de gran precio? Mientras usted no está preparado, los testigos de Jehová y los mormones y toda esa gente se meten, mucha gente al infierno, igual que los brujos. Yo necesito una iglesia entendida. Para eso nos llamó a nosotros apóstoles y profetas, para establecer el marco jurídico de la Escritura y la correcta interpretación de la palabra. Yo no me la invento, estoy aquí. Para eso he estudiado teología, pero no soy teólogo, porque quien me enseña a escribir todo esto para colocarlo en la página web, que ya está a punto de salir, y el blogger, que ya existe, es el Espíritu Santo de Dios. Porque Pedro dice que toda profecía no es de interpretación privada, y no estoy autorizado para cambiar lo que el Espíritu Santo dijo. Sigo avanzando. Cuando venga entonces lo perfecto, que se culmine con todo el propósito de Dios, entonces los dones ya no tendrán vigencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la iglesia debe ser raptada. Ahora, primera de Pedro 4:10, lo estoy paseando por estos 4 libros. Dice: cada uno, mírese usted, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, todos, una vez que accedemos por el nuevo nacimiento y somos establecidos como hijos de Dios, todos tenemos la misma autoridad de manifestar la multiforme gracia de Dios. Que usted no lo vea, eso es cosa suya, pero yo soy un hijo de Dios, como lo es usted. Y yo necesito saber cuáles son las promesas que me asisten como hijo de Dios. La Biblia enseña que no hay dones grandes ni pequeños, y menos importantes, pues todos provienen de Dios para edificar a la novia de Cristo. Y añade 2 principios espirituales para definir su función y aplicación. Dice: conforme a la medida del don de Cristo y conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. 2 principios muy claros. Pablo dice: no quiero que ignoréis. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo entienda, en usted hay 2 cosas que el Espíritu puso. Número 1, una medida. Conforme, le entregó un don, el que sea particular, conforme a la medida del don de Cristo. Y número 2, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, usted tiene una medida de fe. Los dones espirituales son tan interesantes que yo los aprendí en el Instituto Bíblico, porque en un culto es muy difícil darlo, pero el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón hacerlo hoy. Porque si estamos en un nuevo tiempo, ya el fundamento fue colocado. Ahora viene que edificar sobre fundamentos de apóstoles y profetas.
Yo no tengo que estarle hablando a ustedes de la cruz y que si Jesucristo murió por mí. No, ya eso usted lo sabe. Eso lo dice Hebreos 6. Y no podemos seguir echando rudimentos de la fe, como dice Pablo, que es el bautismo, que es imposición de manos. No. Ya eso pasó en la historia. Eso era cuando yo necesitaba leche espiritual. Hebreos 6:1. Y Hebreos 1 dice que Dios nos hablaba antes por apóstoles, por profetas, etcétera. Pero ahora, en este tiempo, nos habla por su Santo Hijo Espíritu, por su Santo Hijo Jesucristo. ¿Qué entendemos por dones espirituales? Pablo revela como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Había una lámina, creo, por ahí. Lo que conocemos como la Trinidad. Recuerda que la Trinidad es un término bíblico que hay que saberlo manejar, porque la Biblia no habla de la Trinidad, habla del Padre, habla del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, quiero que aprendan algo, iglesia. Aunque ellos obraron en la creación del ser humano, y aunque escrituralmente están diferenciados porque tienen economías distintas, son consustanciales en cuanto a deidad y eternidad, y coexistentes eternos. Lo que revela es la plenitud perfecta y relacional entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad no es un concepto bíblico. Se deduce de cuando en algunos versos bíblicos aparecen en la misma escena el Padre, la voz del cielo, el Hijo cuando va a ser bautizado y el Espíritu Santo cuando baja como paloma. Ejemplo. Y eso se lo dio el Espíritu Santo a Juan el Bautista. Ahora, la Biblia enseña, ahora hay diversidad, diga conmigo, hay diversidad de dones. Y hay diversidad de ministerios. Pero el Señor es el mismo. Voy a explicarlo mejor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. O sea que cuando yo entiendo esto, lo voy a explicar un poquito más adelante, hay operaciones que las va a hacer Dios, hay ministerios en los cuales gerencia Jesús, y hay dones que los va a administrar el Espíritu Santo. Cuando yo entiendo esto, crezco espiritualmente, puedo entender lo que está pasando en un culto, puedo ver en YouTube, que muchos ven en YouTube cosas incorrectas, puedo ver si se está moviendo en un don profético o es un don del Espíritu, si es un domata o es un don del Espíritu. Pablo enseña diversidad. La diversidad, pues, de los dones espirituales, los cuales vienen de algo que se llama el carismata, ¿no? Proceden del Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu, no hay varios espíritus, uno solo. Luego, los variados ministerios de Efesios 4:12, llamados diaconía, son administrados por el Señor Jesucristo. Y todas las operaciones sobrenaturales, llámese milagros, maravillas, prodigios, etcétera, son operaciones, los energemata, que proceden de Dios mismo eterno, en quien hace todas las cosas. Cuando yo bíblicamente entiendo esto, iglesia, dejo de ser un simple creyente y entiendo mi naturaleza. Por eso necesito una nueva naturaleza, para que lo que Dios me dio en el jardín de Edén, yo
puedes aplicarlo porque eso fue cortado en el Edén. Pero lo que Dios estableció sobre el hombre, la mayordomía, sigue exactamente igual. Eso no ha cambiado. Aunque lo que Dios le dio de subyugar y gobernar en el libro de Génesis, no se lo da cuando Noé, Dios restaura la nueva humanidad. No le dice subyuga y gobierna, le dice multiplícate. Ahora voy a más profundo. Los dones espirituales tienen un dador. Diga conmigo, los dones espirituales tienen un dador. Y dice Santiago 1:17, toda buena dádiva. Búscame Lucas 11:13, por favor, para comparar esto que no está ahí. Yo no se lo di a ustedes, pero dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora póngame Lucas. ¿Dónde lumbre? Pues si, escúcheme bien, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida. Aló. Estoy siendo muy doctrinal hoy. Siempre lo soy, pero es que esto es muy delicado. ¿Sabe por qué es delicado? ¿Sabe por qué es delicado el Espíritu? Porque lo que le dio vida y lo que transformó el barro fue el Espíritu. En Génesis 2:7 fuimos transformados de un barro inerte a un alma viviente. El primer Adán y el postrer Adán. Alabado Dios. Ahora, los dones espirituales pueden ser definidos de acuerdo a su naturaleza y dinámica. Entonces recordemos que lo que Dios te da, según Santiago 1:7, dice: en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que Dios nos dio debe cumplir el propósito. Y según el periodo dispensacional que vivimos, estamos en el periodo sexto, la sexta dispensación. Recuérdese que primero el nombre fue puesto en el huerto de Edén, y ahí estaba lo que se llama la dispensación de la inocencia. Cuando peca por ese evento, porque todas las dispensaciones se inician con eventos. Luego, después que son expulsados, viene la dispensación de la conciencia. Luego viene la dispensación del gobierno humano. Luego la dispensación del reino patriarcal. Luego viene el periodo de la dispensación de la ley, dispensación de la gracia, de la cual debe durar 2000 años, es la más extensa, y el milenio. Dios dice: no hay mudanza ni sombra de variación en lo que yo estoy dando a la iglesia. Ahora, hay tres categorías: dones de poder, dones de inspiración y dones de revelación. Aleluya. Y es la interpretación común de la palabra harismata, que se forma del vocablo jerisetamai, jerisetai es la cosa, jerisetai, y el cual habla de mostrar favor, dar libremente, y está relacionado con el sustantivo haris, que es gracia. Por eso dice en Romanos 2:8-9: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, gracia es haris, don inmerecido, lo cual indica la fuente espiritual, como lo dijimos hace rato en Lucas 11:3. Ahora, ¿dónde se encuentran los dones espirituales en la Biblia, no en el Nuevo Testamento? Aclaro algo: en el Antiguo Testamento había una manifestación de los dones espirituales en los profetas, hombres como David, como Saúl, pero siempre se manifestaba
en el tabernáculo. Porque el Espíritu Santo no estaba revelado para el Antiguo Testamento, sino para la iglesia. Amén. Ahora entonces, Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Luego 1 Corintios 12, del 4 al 11. 1 Corintios 12, 28. Y 1 Pedro 4, 10. Ahí están reseñados. Y evidentemente que 1 Corintios, que es muy abundante en cuanto a la revelación. Bíblicamente los dones espirituales son dados a los creyentes por el Espíritu Santo. En el momento de su conversión, de poner nuestra fe en Cristo Jesús, difieren de los dones espirituales, no tienen nada que ver con los dones espirituales ni talentos. Ahora, mire, diversidad y organización. Pablo está hablando que hay diversidad de dones y una organización. Dios ha puesto su santa voluntad en estas cosas. La verdad bíblica enseña que todo don perfecto proviene de Dios, primero. Luego viene como un regalo. ¿Por qué? Vamos a hacer un paralelismo entre Pentecostés, Babel, que lo prediqué hace 3 semanas. Amén. Dice que en el libro de Génesis revela que el espíritu humano fue insuflado por el aliento de Dios. Y en Pentecostés ocurre un paralelismo. Y es que el Espíritu Santo viene del cielo y es soplado como un viento fuerte en 120, lo cual trajo una manifestación sobrenatural, o como algunos llaman, la glosolalia. Ahora, tal vez usted no va a entender los términos que le estoy hablando, porque ahora usted no lee Biblia, pero que yo siempre hablo así. Les invito pues al próximo Pensum del Instituto Bíblico. No dicen ni amén, hermano. Ay, Señor. Ahora, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo. Ahora, 3 cosas importantes de los dones cuando Pablo habla de diversidad. Número 1, hay diversidad de manifestaciones del Espíritu. 1 Corintios 12, del 8 al 11. Número 2, diversidad de ministerios, o sea, oficios ministeriales dados por Cristo, Efesios 4, 11. Y diversidad de operaciones dadas por el Padre, Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Yo estoy tratando lo posible de ser una enseñanza más que una predicación muy completa y sencilla. Ahora, la Biblia enseña la importancia de los dones de acuerdo a su función y propósito. 1 Corintios 12, 7. Dice: pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿O quiere decir? Voy a utilizar la palabra provecho en mi posición de pastor. Es que ese don de maestro, de enseñanza, don de revelación, etcétera, me es de provecho para yo poder presentar a usted un mensaje sencillo, profundo, que lo edifique y le haga entender que usted no es una persona normalita, como decimos en venezolano, sino es un creyente que debe ser capacitado para la obra del ministerio. Nunca en la Biblia usted consiga que el creyente va a estar sentado toda su vida en una silla. No, esa silla para los nuevos. Por eso está, primero nos los ganamos, los consolidamos, los discipulamos y los enviamos. Imagínense Jesús 3 años y medio con los apóstoles y nunca los hubiera enviado. Yo no existiría, la iglesia no existiría. Aleluya, gloria a Dios. Oye, pero ya voy terminando. Ahora, algo que cuando yo necesito entender, porque soy venezolano, es estas pocas cosas, estas cosas del griego, yo no sé griego, pastor. No, es que yo no estoy enseñando griego. Lo que pasa es que eso que usted aquí, que me está iluminando, no se llama luz, se llama lámpara. Y cuando
se apaga el bombillo porque le quitaron la corriente, no dice es que me quitaron la luz. No, me quitaron la luz eléctrica, la corriente eléctrica. El problema es que no sabemos manejar los conceptos. Entonces Pablo, ahondando más profundamente, dice: en relación al Espíritu Santo, dentro de la Biblia, cuando yo la leo, se utiliza la palabra neumaticón, con P al principio, neumaticón. Según 1 Corintios 12, del 8 al 11. Luego dice: para que podamos entender la función a la cual he sido llamado a la iglesia y el propósito para el cual Cristo dejó los dones ministeriales, utilizamos la palabra oficios. Diacoinón, que significa servicio. O sea, yo soy un pastor al servicio de. Usted es un adorador al servicio de. Usted es un ministro al servicio de. Usted es alguien que sirve en la iglesia al servicio de. Somos diáconos, la diaconía. Fuimos llamados a ser administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, cada uno nos ha dado un don. Y además, con relación al Padre Dios, utiliza la palabra energemata. Habla de energía, de enérgico. Por eso, cuando el Padre cumple la promesa en el Pentecostés, más allá del verso 16 y 18 del capítulo 2, 120 personas estaban en el suelo. Y de repente se paró Pedro lleno del Espíritu para tener la revelación de lo acontecido. Y ¿sabe qué dijo? Se movió en el don de profecía. Y dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué sucedería en los postreros días? Esto que usted ve y esto que usted ve forma parte de lo que dijo Joel. Y todavía eso un cumplimiento parcial, porque todavía no se ha cumplido. Y derramaré agua sobre el sequedal y mi espíritu sobre tus renuevos. Todavía no se ha cumplido que se derramará, como dice Joel capítulo 2 verso 29, y se da a derramar mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán. ¿Qué vuelve a hacer Pedro? Verso 18 en adelante: y vuestros hijos profetizarán, y vuestros siervos, vuestras siervas, y vuestros ancianos soñarán sueños, etcétera, 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 etcétera. Entonces yo necesito leer la Biblia para comprender al apóstol que tengo en casa, o entender lo que cualquier invitado cuando lo traigo puede hablar. Ahora voy a ir más profundo todavía. Y créanme que sí. Ahora, la obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros es triple. Y voy a utilizar la palabra con, en y sobre. Por eso decía: y vino el Espíritu de Jehová sobre. Mire, según Juan 14, 17, dice: y el Espíritu Santo mora y estará diga conmigo, en mí. Según primero dice: el Espíritu Santo mora. Se nos fue dado para no irse. Dos, el Espíritu Santo sobre nosotros. Según Lucas 24, 49 y Hechos 1, 8 dice: y seréis investidos de poder. Investidos en poder. Él vendrá sobre vosotros. Por eso usted ve que no lo hago así sino que a veces yo no le monto la mano a la gente. Yo sé la unción que Dios me dio, es una unción muy violenta, y después está por allá lejísimo y por allá le va a llegar, porque o la tengo o no tengo la unción. ¿Me hago entender?
yo tengo un equipamiento como lo tienen los pastores, los profetas, los evangelistas, los maestros. Cuando un evangelista llega a un hospital, a un lugar, una funeraria, ¿qué lo asiste? La unción de salvación. Y aplica, allí aplica lo que dice Hebreos 1:16, que los ángeles están activados a favor de los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque cuando usted va a un hospital, como por ejemplo hoy es Semana Santa, pero usted puede ir, y dice la Biblia que Dios añadió o añade cada día a los que han de ser salvos. Usted lo que va a ir es la unción de salvación y ver quiénes son los que fueron hoy preparados para ser salvos por el Espíritu Santo, y todo el mundo angelical a favor de ustedes. Ellos no están por la salvación, sino para ayudar conforme al principio escritural de la palabra. Denle un aplauso al Señor. Necesitamos una iglesia crecida, entendida espiritualmente, que pueda comprender los principios espirituales. ¿Para qué somos iglesia? ¿Para qué se nos dio el Espíritu Santo? Aleluya. Ahora, el problema fue que el pecado dañó nuestra comunión, nuestra relación con el Espíritu, y era necesario restaurarlo. Y Jesús dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Ahora, restaurar la comunión del espíritu humano con el Espíritu de Dios necesitó de un acto jurídico. Necesitó que Jesús, vamos a utilizar la palabra esagorazo, que es un principio de lo que pasaba antes en el mundo de Israel, que muchas personas, como el caso de Ruth con Booz, algo que era suyo, la persona tenía la oportunidad de redimirlo. En el caso de Ruth, su primo no lo redimió, pero Booz sí, y la redimió ella con un zapato para que ella pudiese ser restituida en todas sus posesiones. Así hizo Jesús. Aunque siendo Dios, no escatimó ser igual a Él. ¿Qué hizo Él? Fue al mercado del mundo, donde estamos los pecadores, y compró nuestra deuda. La pagó. Nos sacó del mercado del mundo para que nunca más seamos vendidos al pecado. Esa es la obra que Dios va a traer en nosotros. Alabados a Dios. Si usted no lo ha entendido, entiéndalo hoy. Ahora hay un espíritu que está en nosotros, que nos está diciendo, nos va a guiar a toda verdad. Para eso Dios, el Señor lo dejó como el paracleto, el que nos va a ayudar. Uno igual a Jesús, otro consolador. Ahora, hubo que nacer de nuevo. Necesitamos eso para ser una nueva criatura y que opere en nosotros la obra de la redención. Es necesario nacer de nuevo. No hay forma, hermano, de heredar el reino de los cielos, si no, dice en el libro de Romanos, que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo, y el que no, Jesús dijo, el que cree ya es salvo, el que no cree ya está condenado. Ahora, algo que Job entiende, y lo dice el Salmo 119, si no me equivoco: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, lumbrera mi camino. Pero el libro de Job, se dice que el libro más antiguo, dice lo siguiente: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. El Proverbios 20:27. Quiere decir que la iluminación hoy para el creyente, por eso Pablo dice que sean iluminados los ojos de vuestro entendimiento, a fin de estar capacitados para entender estas cosas espirituales. Ahora dice, la Biblia dice que Adán fue vivificado por el aliento de Dios, y ahora nosotros somos nuevas criaturas, nueva creación del Señor. Ahora somos vivificados, porque lo dice Romanos 8:11, si no me equivoco. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos os vivificará vuestros cuerpos mortales.
Y eso lo vamos a ver nosotros cumplido cuando, allá en Primera Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 en adelante, cuando venga ese momento de transformación en las nubes. Amén. Hermano, usted diga: Señor, necesito conocer Biblia, necesito hacerme amiga de mi Biblia. Y mira que tengo Biblias de Biblias de estudio así, con toneladas. Y tengo Biblias en la computadora que usted no se puede imaginar, griego, strong, todo eso. Pero ¿sabe? Eso, yo he aprendido algo. Siempre se lo digo a mis pastores. Dios me da un título para un tema y yo meto la Biblia en el título. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Por eso el Espíritu Santo reparte en particular como quiere y conforme a la medida de fe. Aleluya. Ya casi para terminar, hermanos, Pentecostés, vemos que se inició la dispensación del Espíritu y la del Espíritu y de la iglesia, cuando el viento recio llenó la casa. Ahora, aquí la palabra viento es neuma en el griego y neshama con H al final en hebreo. Y ambas traducen lo siguiente: viento, ráfaga fuerte o inspiración. Ahora, algo que tenemos que entender profundamente: la palabra neshama es la fuente de vida, lo cual habla de la procedencia de ese espíritu, el cual es Dios, el Espíritu Santo de Dios. Fíjense que en el Antiguo Testamento dice el Espíritu de Jehová. En el Nuevo Testamento el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está revelado para la iglesia, no para el Antiguo Testamento. Y Jesús está revelado para el Nuevo Testamento y el Mesías para el Antiguo Testamento. O una teofanía, como es el ángel de Jehová. Ahora, Pablo dice en el verso de Romanos 1, 11, 12: porque deseo impartiros algún don espiritual. Yo como apóstol vengo a la iglesia de Roma y vengo por una dirección profética para establecer un don espiritual. Él lo deja claro: es un don espiritual, no es algo que a mí se me ha ocurrido o yo no sé, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahora, Pablo dice: deseo comunicar, impartir un don, o sea, espiritual, un carisma. La palabra confirmar en el griego, y entiéndase que no enseño griego, sino que el Nuevo Testamento fue tomado literal, traducido con el griego koné, con K. Porque el griego tiene, como el castellano, muchos sustantivos y formas de decir lo mismo, pero de varias maneras. Y dice que la palabra griega para confirmar traduce impartir, o la palabra griega es metadidomi. ¿Qué significa metadidomi? Pues sencillo. Esto compuesta de dos palabras. Meta significa con. ¿Con qué te voy a impartir? Con un don. ¿Con qué te voy a impartir? Con un carisma espiritual. Y dice también cómo caminar con alguien, un aliado. Cómo yo puedo ayudar a la obra del Señor. Cómo yo puedo ser un buen ministro. Cómo yo puedo ser un buen cristiano para complementar la obra de Cristo si yo no camino con Cristo, como dice Amós 9:13. Amós 9:3.
¿Andarán juntos si no están de acuerdo? Entonces, meta me está hablando de que va a ser impartido con lo necesario para caminar con Jesús, establecer su reino en la tierra. Amén. La otra palabra es didomi, y didomi sugiere entregarse a sí mismo por completo. ¿Qué hizo Jesús? Filipenses capítulo 2 versos 6 al 9, que no siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se entregó por nosotros. Por eso Pablo dice por allá también, dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Vamos a entender, voy a utilizar estas dos palabras para enseñar acerca de metadidomi. Ahora, estas palabras nos permiten comprender lo que es una impartición profética o apostólica. Porque no es lo mismo montar la mano a un enfermo que yo impartir un don espiritual. Amén. Entonces, la impartición profética tiene que ver con el dar y recibir. Diga conmigo, el dar y recibir. Yo soy la fuente que Dios me está diciendo, me imparte. Un día Dios le dice a Samuel: oye Samuel, tú sabes que ya tú me hablaste que nadie te quiere a ti menos a mí, y te están pidiendo un rey. Bueno, mira, mañana a esta hora te voy a traer un individuo que va a ser, yo he escogido para que sea rey. Recuerda, no quiero rey, pero mañana a esta hora voy a traerlo para que lo conozcas. Bueno, de mi parte, prepárale el pernil gordo. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Al día siguiente, Samuel está en su quehacer y viene Saúl, que se le perdieron 2 burras, y se va a presentar con la ofrenda. Y cuando llega al profeta para darle la ofrenda, cuando viene un profeta, traiga la ofrenda y no le diga qué quiere. Y entonces, cuando le va a dar la ofrenda por la burra, él le dice: oye, Dios le dice: este es el tipo del cual te hablé ayer. ¿Sabe cuántos están aquí que Dios nos habló ayer que iban a estar hoy acá? ¿Es alguno de ustedes? Ay, Dios mío, qué difícil es sacar un amén. No le estamos pidiendo dinero, sino que diga amén, así sea. Yo llegué a una iglesia con mi hermana amarrada con unos mecates, poseída por el diablo, cuerpo, alma y espíritu. Pero lo que yo no sabía que yo era alguien del cual Dios le dijo al espíritu: ese es el tipo, háblale. Y allí, mientras yo entregué el paquete, yo escuchaba los gritos y me senté y cerré mis ojos porque me daba vergüenza. Y allí Dios me habló y me dijo: si hoy me entregas todos tus ídolos en el cual has creído, nunca más Satanás te tocará. Tal vez para usted no tiene contexto, para mí sí. O para todos los que hemos sufrido los efectos de la brujería y hechicería de nuestros padres. Yo he aborrecido siempre en mi vida de chiquito la brujería. Y yo comentaba anoche algo de tantas veces, muchísimas. Le dije a Dios que no iba a decir nunca más cuántas, sino muchísimas. ¿Sabes qué cuenta como hago con las manos? Pero hubo una en especial. Lo comentaba ayer en la mañana con la reunión con los pastores y eso. Y es que el 29 de julio de 1967 tendría yo 11 años. Mi mamá me dio un velón, una veladora, en algunos países lo llaman, para que fuera a colocar eso en el altar de brujería. Yo sin saber, mire, porque estoy aquí agradecido, dándole gloria a mi Señor Jesucristo. Porque aunque muchas veces estuve a punto de morir, ese día iba a morir como
una ofrenda a Satanás. Y cuando me inclino para poner la veladora esa allí, ocurre el terremoto de Caracas. Yo caigo hacia atrás y el techo aplasta el altar. ¿Cómo no ser agradecido a mi Señor? Denle un aplauso, porque no hemos entendido la magnitud de la salvación. Tal vez usted no ha pasado por lo que hemos pasado algunos, pero todos estábamos muertos en delitos y pecados y apartados de Dios. Pero Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, darnos redención, comprar nuestra deuda, clavarle en la cruz del Calvario y decirle al Padre: perdónalo, porque no sabe lo que hace. Den un aplauso a Dios, pero verdaderamente dale gracias, porque somos salvos por su gracia infinita. Alabado sea Dios. Ese es nuestro Dios, que nos amó con amor eterno, dice la palabra. Por eso estoy aquí, años después, que me tocó llevar a mi hermana endemoniada, poseída. Hace 40 años, una Semana Santa como esta que estoy cumpliendo 40 años. Ahí Dios me habló: deja tus ídolos. Jamás he creído en brujería y nada de eso. Pero si el Espíritu me dijo: deja tus ídolos, Señor. A los pocos días fui bautizado por el Espíritu Santo. Y menos de un mes me habló del ministerio de naciones. Pasado 19 años me volvió a hablar. Y después de 20 años más, 22 años más, 23 años más, me dio algo nuevo en este mismo lugar. Mayor poder y autoridad. No porque yo me lo merezca, es porque Él me escogió para las grandes cosas. Y dice Efesios que todos nosotros fuimos diseñados y creados para caminar por las obras que el Padre preparó de antemano para nosotros. Gracias por el amén. Se ve que no lo han leído en la Biblia. Ahora, ¿para qué la impartición profética? Efesios 4, 12, 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Número 1, para la edificación del cuerpo. Escúcheme bien. La obra del ministerio: preparar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. No dice la iglesia, cuerpo. Ese es el cuerpo. Tenemos dones, somos cuerpo, porque tenemos el Espíritu. Y la iglesia es la dimensión espiritual en la cual fuimos llamados y establecidos una vez que fuimos redimidos y perdonados. Además sigue: ¿cuándo culminará esto? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que nosotros estamos llamados a representar la estatura de la plenitud de Cristo, porque eso fue lo que Dios nos dio en el huerto del Edén, cuando recibimos el Espíritu Santo. Vamos a poder alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa plenitud es manifestada en Colosenses 2:9. Jesús en el cuerpo humano, dice la Biblia, Colosenses 2:9, y en Él habitaba la plenitud de la deidad. O sea, sí se puede, un ser humano sí puede representar esa plenitud en esta tierra. Alabado sea Dios. Den un aplauso a Jesucristo y al Espíritu Santo, porque nos revela estas cosas. Oh, aleluya. Son profundas, son del Espíritu. Ahora, todos lo recibimos por la gracia. Hay un paralelismo entre, yo lo prediqué hace como 3 semanas, 4 semanas, de Babel a Pentecostés. Y si se quiere enterar, pues vaya a nuestro canal y ahí usted lo revisa. Lo vuelvo a traer a colación porque Pablo enseña que según la gracia de Dios, ¿qué hizo Dios en Babel? Confundió un lenguaje universal y confundió las lenguas y desarrolló un nuevo lenguaje.
Y esa gente, no hay más referencia en la Biblia. Ahora, en Pentecostés, sobrenaturalmente, sopló un viento recio. Lo voy a retrotraer al Antiguo Testamento. Está Elías en la cueva ahí, usted sabe, como algunos cristianos abatidos espiritualmente. No tengo dinero, oh, no hay que hacer, oh Jehová, ayúdame. Así estaba más o menos Elías. Y de repente Dios le dijo, llamó a la puerta de la cueva: para Elías, come on. Sócolo tú mismo, ven aquí. ¿Tú ves ese viento recio? Claro, Señor, ya yo no estoy ahí. ¿Ves ese poco de candela ya? Ya yo no estoy ahí. Estoy en el silbido apacible. En Pentecostés apareció el viento fuerte otra vez. Oh, alabado sea Dios. 220 fueron aparejados, no solamente con el ruido y el viento fuerte, fueron estremecidos. Y todo el mundo, es como un huracán que vino a Jerusalén. Sino que vinieron las lenguas como de fuego. Se le pasaron en la mollerita a la gente. Les dio lenguas para que hablasen según el Espíritu. Lo llaman glosolalia, porque eran lenguas naturales. Lo buenísimo es, para mí el italiano es natural. El inglés, bueno, me encanta el inglés. Pero imagínense yo hablando chino cantonés. Y usted es un chino cantonés, venido de China, vernáculo. Y dice, pero el pastor ha ido alguna vez para China. No, jamás. ¿Y por qué yo lo entiendo? Porque es el Espíritu diciéndote algo que solamente tú lo vas a entender. ¿Me hago entender? Amén, valga la redundancia. ¿Dónde están los adoradores y la cosa, pues? Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es la manifestación? Para edificación, exhortación y consuelo. Entonces la impartición profética representa la transferencia tangible del poder de Dios a través de ¿quién? Un vaso ungido, a través de gente escogida, sus ministros o sus siervos. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Elías? Elías, te he dado un domata, un manto ministerial. Quiero que vayas y busques a Eliseo. Fíjate que no le dijo dónde estaba. Y úngelo como profeta en tu lugar. Y de paso, me unges a Asael como rey de Siria y a Jehú como rey de Israel. No puede haber una impartición de gobierno espiritual si no hay un cambio de gobierno natural. ¿Y qué pasa cuando llegó Eliseo? Estaba Eliseo, empresario, manejando 12 yuntas de bueyes, y le llega un tipo topelú allí, imagínese, y entonces le tira el manto. Oye, Eliseo, Dios me dijo que te ungieran como profeta en mi lugar. ¿Cómo? Pero, ¿qué tengo yo contigo? Nada, no te conozco. Yo me imagino que, no, utilizando la palabra peyorativamente allí, Elías no estaba muy contento con el negocio, pero cumplió con el llamado. Se llama impartición. Hasta que entramos, ya no lo llamamos profeta, sino padre. Amén. A mí muchos me llaman apóstol, pero creen que soy pastor, o creen que soy amigo suyo, o llaman a la profeta para contarle los problemas conyugales. No, el profeta no es para eso. Usted tiene un problema, usted le oró a Dios, usted agarra la ofrenda y dice: profeta, necesito una audiencia con la profeta. Escúcheme bien, las mujeres que le encanta estar metidas en la oficina ahí abajo todos los domingos, todos los sábados. Tengo un problema, profeta, ya yo le oré a Dios, aquí está la ofrenda. Dígame cuando tenga la respuesta. Se va. Cuando Dios le dé la respuesta, le quedan dos: o acepta lo que el Espíritu le reveló al profeta. Porque ¿sabe lo bonito de probar a Dios? Es que usted no le diga al profeta cuál es su problema,
sino que ponga la ofrenda, porque la ofrenda habla. Ahora, todo esto para que la iglesia alcance su propósito esencial: perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay dos ejemplos de transferencia espiritual, y esto, la impartición se hace de dos maneras: directamente por Dios a través de sus ungidos. Por ejemplo, Moisés. La obra de Dios trae una carga fuerte. Mucha gente está a nuestro, escúchame esto, profeta, mucha gente está a nuestro alrededor, pero ninguno nos ayuda. Nos enfermamos con la carga ministerial, llevar los problemas de la gente, pero nadie nos ayuda. ¿Qué hizo Dios? Oye, Moisés, estoy preocupado por tu salud. Reúneme a 70 ancianos, no viejitos, ancianos, gente con revelación, con dones espirituales. Porque una vez que están reunidos, dice que Dios tomó wow, mire qué profundo es eso. Es la tercera vez que vemos que Dios coloca ¿dónde? Su espíritu sobre 70 ancianos, y Él capacitándoles sobrenaturalmente para llevar la carga del ministerio y de un pueblo que era duro de servir. Y la segunda, cuando vemos aquí, como que creo que me equivoqué con el versículo, puse Hechos 3:6, vamos a decir verdad, pero creo que me peleé. Creo que decimos los venezolanos, me peleé cuando nos erramos. No, sí, perfecto. Un día va Pedro y Juan y le aparece un cojo, tullío. Y entonces dice la Biblia, poniendo los ojos en Pedro. No porque era bonito, es porque él reconoció que en ese hombre había unción. Y no le dijo una limonita por el amor de Dios, o como Bartimeo, oh David, oh hijo de David, ten misericordia de mí. No. ¿Qué dijo Pedro? Todo el mundo, este tipo está esperando que todo el mundo, como le da real, pero nosotros no tenemos real. Ya nos acostumbramos cuando Jesús nos mandó a los 70, no lleven alforja, no lleven real, no lleven nada. Oye, hermano, necesitas ser perfeccionado para la obra del ministerio. Pero no tengo oro y no tengo plata, pero sí tengo lo que va a cambiar tu vida. Levántate y anda. Levántate y anda. Levántate, porque si tú no te levantas, no puedes aplicar la impartición apostólica. Si tú no te levantas, no podrás entender que ya lo que te impedía fluir y caminar en la dimensión sobrenatural de Dios ha sido quitado, y ahora eres uno más y vas tu destino a ir al templo para adorar representante ante el sacerdote, decirle: aquí está mi ofrenda, declárame libre porque voy para el ministerio. Dios levantó una mujer, la mujer aquella del pozo. Señor, en este pozo hemos adorado. Es que yo no vengo a hablar de adoración, te estoy pidiendo un vasito de agua. Pero ¿sabes qué activó las palabras de Jesús? El ministerio evangelístico en aquella mujer samaritana. No hay problemas que somos nosotros. Siempre va a haber un hombre de Dios o una mujer de Dios, instrumento escogido, llenos, como dice allá en la escritura. Porque este vaso de barro debe manifestar un inmenso peso de gloria que día a día está por ser manifestado. Alabado sea Dios. Aleluya. Por eso, mis hermanos, procurad los dones mejores. Yo no sé cuánto usted entiende de la palabra. Lo que el Espíritu Santo, igual que Pablo, quiere que usted entienda: no ignoremos los dones espirituales. Porque yo fui dotado de una unción, de un don para bendecir al cuerpo.
como servicio, como los de servicio en Romanos, milagros también, o mis dones neumáticos, o los dones energemata, los dones de poder. Hoy en día una de las funciones más poderosas que se ha visto es el ministerio de Benny Hinn. Lo llaman el heredero de una gran mujer de Dios llamada Kathryn Kuhlman. Pero hay grandes hombres y mujeres de Dios del siglo XX con unciones extraordinarias. Lo de Benny Hinn, por supuesto, nos deja anonadados. Pero cuando yo me convertí al Señor, todavía no había conocido a la profeta. Pues está haciendo un segundito que voy a terminar y después vamos a impartir. Nos tocó trabajar en una, más allá de Ali Pacheco, lo que conocen a Ali Pacheco. Era lo más extraordinario, un milagro. Le ponía las manos a uno así, uno se caía. Conocí a un hombre llamado Roy Durman, un canadiense. Y cuando estamos en el meeting, en la reunión, lo que vamos a servir, él decía, poder de Dios. Y uno decía, ¿cómo? Si mi pastor jamás, alguna vez que ha hablado en lengua de mi pastor. Usted, venga. Cuando yo diga poder de Dios, la gente se doblaba para atrás. Fuimos impartidos, vamos a la campaña. En una de esas dice, necesito 120 parejas que no pueden tener hijos. Y lo montan en la plataforma. Poder de Dios venga sobre ellos. 120, 140, 240 personas, una arriba de la otra, así. Mire, jamás habíamos visto algo tan glorioso. Los endemoniados, yo estaba en un equipo que llamamos a los endemoniados para los camerinos. Pero un día varias veces me tocó los paralíticos. El pastor decía, usted ayude a levantar a ese hombre con la silla de ruedas. Al finalizar quedaron sillas de ruedas, aparatos auditivos, piernas. ¡Wow! ¡Impresionante! Yo jamás había visto algo así. Mire, pero una de las cosas más impresionantes que yo he visto. Usted ha visto a Superman volar, ¿verdad que sí? Pero usted nunca ha visto a la profeta volar. Me acuerdo que era ella, una amiga que estaba, mi discípula que está en Puerto Rico. Y el pastor las llama. Y de donde él estaba, allá estaban sirviendo. Le dijo, usted, mire, la profeta hizo así. Y cayó como por aquí. Yo me quedé que, ¿cómo? Lo que yo no sabía que esa era la futura esposa que Dios me tenía. Eso lo supe cuando terminó la campaña. Bueno, no. Después de la campaña, como 2 años después. ¿Saben, mis hermanos? Después de eso, yo me paraba delante de la gente y la gente se caía. Estaba enseñando, la gente se caía de las sillas. Milagros, cosas extraordinarias. Decía, wow, quedé impartido de esa unción. El Espíritu Santo no quiere, hermanos, que ignoremos sobre los dones, porque en nuestro dunames, en nuestro exousia, aplicados a favor del cuerpo y para traer la gloria de Dios. Permita que esta enseñanza, más que un culto, le permita comprender que usted necesita de los dones espirituales, que es imperativo, que forma parte del llamado que usted tiene como nueva criatura. Póngase de pie. Padre, he enseñado tu palabra, ahora la vamos a impartir. Te pedimos que derrames ese espíritu de sabiduría, revelación, que sean iluminados los ojos del entendimiento de cada creyente, que sean impartidos a partir de
impartición primeramente del principio bíblico, la activación por la palabra y por tu espíritu de los dones espirituales, y que ya no haya más desconocimiento acerca de la importancia y la aplicación de los dones espirituales en sus diversas manifestaciones. Te pedimos que los dones de poder, de revelación y conocimiento sean manifestados como ya están ocurriendo, Dios, en medio nuestro. Te pedimos, Espíritu Santo, que la gente no ponga sus ojos en mi persona o en la profeta, sino que pongan sus ojos en Cristo Jesús. Espíritu Santo, te pedimos que establezcas a partir de hoy una plataforma sobrenatural sobre el pueblo. Mira, cada ministro, cada adorador, maestros de niños, la nueva generación 11, los niños, sobre los ministerios de evangelismo. Aleluya, Jesús. El ministerio de maestro, tan importante en la iglesia. Gracias, Señor, porque todos los que van viniendo van a ser empoderados, impartidos por esta gracia. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú me vas delineando todas las cosas que hay que hacer para llevar a la iglesia a la dimensión que la iglesia pueda cumplir su propósito, que dejemos de ser carnales y seamos espirituales. Te pedimos, Señor, que estos dones espirituales sean determinantes en el crecimiento espiritual de cada persona y por ende de provecho para el propósito para el cual ayudamos. Esto te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, dándote toda la honra y toda la gloria. Y usted que nos está viendo a través de sus pantallas, déjeme decirle algo. Pablo dice: anhelad los dones mejores. Usted tiene la capacidad de anhelar, igual que nosotros, los dones mejores. No hay dones mejores. Pero tal vez usted se ha preguntado en su iglesia: ¿por qué algunos tienen esas manifestaciones y por qué en mi vida no hay esta manifestación? El Espíritu Santo dice: anhela los dones mejores, los que tengo para ti. Simplemente tú levanta tus manos allí y dile: Señor, gracias porque ya los he recibido, porque es por la fe. Es una obra sobrenatural del Espíritu. Esperando que haya sido también para usted bendición, crecimiento y revelación de cosas tan importantes para la vida espiritual, para la vida del Espíritu, los dones espirituales. Que Dios los bendiga. Denle un aplauso al Señor. Amén. Le damos honra y gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.